Ah, como les dije, hoy vamos a hablar con relación a ser portador de la gloria de Dios. Y esto surge porque asistí este domingo, este 25, asistí a una iglesia a la cual fui invitado a llevar la palabra de Dios a esa congregación. Y Dios me dio una palabra específica, porque sé que hay mucha gente, hay muchos hermanos, hay muchas personas que están preocupados por la situación de nuestro país. Están preocupados por su situación, su propia situación financiera, su situación económica, familiar. Y este tipo de situaciones o de crisis en nuestras vidas nos hace olvidar quiénes somos nosotros. Nos hace olvidar la identidad que tenemos en Jesucristo. Y precisamente Dios me motivó a llevar un mensaje con respecto a recordar esa identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Bueno, déjeme decirle que usted y yo somos portadores de su gloria. Nada más y nada menos somos portadores de la gloria de Dios. Y como este programa es un programa de estudios, apuntes teológicos, se ha caracterizado por ser un programa que va a llevar una palabra fresca a usted, pero que le va a hacer escudriñar las Escrituras. Porque el Señor Jesucristo dijo que escudriñemos las Escrituras porque en ella os parece que encontraremos vida eterna. Así que vaya rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y el tema o el título de su programa hoy es ser portadores de su gloria. Usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. 2 de Corintios 4, 6 dice de la siguiente manera en la versión Reina y Valera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A Jesucristo. Tenemos a Cristo. Donde antes había tinieblas, ahora hay luz. Dice la palabra en el versículo 6 que en ese lugar, en nuestro corazón, donde había tinieblas, Dios mandó que resplandeciera su luz. Y es el que resplandeció. ¿Quién? Cristo resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se iluminara el conocimiento de la gloria de Dios. Y en el versículo 7 dice: pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, dos cosas interesantes que podemos ver acá. Primero, la palabra nos dice que en nuestro corazón sin Cristo, o en el corazón sin Cristo, lo que hay es tinieblas. Entonces es necesario que Cristo venga a morar a ese corazón para que venga la iluminación. Y esa iluminación de Cristo, esa luz de Cristo, es la que va a producir un nuevo corazón, una nueva vida en usted y en yo. En mi persona, perdón. Esa iluminación, hermano y hermana que me escucha, va a traer un conocimiento a nuestros corazones. Y ese conocimiento que se va a traer a nuestro corazón, a su corazón y el mío, es la gloria de Dios. En usted y en mí habita la gloria de Dios. Usted es portador de esa gloria. Dice el versículo 7, ¿dónde está esa gloria? Generalmente cuando nosotros tenemos algo muy valioso, si tenemos la posibilidad, lo colocamos en el banco, en una bóveda, porque es lo más valioso que tenemos. Es el mejor tesoro que tenemos. Mas el Señor, Dios, no actúa de esa manera. Dios usa su mejor tesoro, el mejor tesoro que Él tiene, que es Cristo, y lo coloca en un recipiente, en usted y en mí, en esos recipientes que somos de barro. El barro nos hace ver que es la mezcla de agua con tierra, nos hace ver que somos frágiles, nos hace ver que somos vulnerables, que cualquier circunstancia, una tormenta, cualquier situación negativa puede llevar a quebrarnos, a quebrantarnos. Pero Dios dice en su infinita sabiduría a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:7, pero que ese tesoro que ilumina los corazones que están en tinieblas, que ese tesoro que ilumina el conocimiento de la gloria de Dios está guardado en usted y en mí, está colocado allí. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermosa declaración.
Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué habla? ¿Por qué nos enseña de que hay un tesoro que está guardado en nuestro corazón? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es el motivo de un mensaje como este? Ser portador de la gloria de Dios. Bueno, vamos a entrar un poquito en el contexto histórico para que usted pueda comprender la importancia que usted tiene, la importancia que yo tengo. Y les refería a esta iglesia que visité este domingo, la iglesia Caracas Este, que visité y que les prediqué, les dije, es que nosotros como cristianos tenemos que recordar lo valioso que somos. Usted y yo somos valiosos para Dios. Esta circunstancia, esta situación tal vez adversa, tal vez negativa que estemos atravesando, no está por encima de nuestro propósito, no está por encima de nuestro llamado. Nosotros hemos sido llamados a ser agentes de cambio en nuestro país, en nuestra ciudad. Y quisiera comenzar en esta introducción hacia el contexto histórico de lo que es un portador, porque el tema es ser portador de la gloria de Dios, y tenemos como base 2 Corintios 4, 6 y 7, donde Dios nos dice que dentro de nosotros hay un gran tesoro, y ese tesoro es Cristo. ¿Qué es un portador? En las palabras más sencillas, un portador es el que lleva, y se llama así al ser humano, o en este caso a otro ser vivo, un animal, que en su cuerpo alberga un agente infeccioso. Un ejemplo son los portadores del VIH, que en estas condiciones ellos pueden transmitir el agente, la enfermedad, sin desarrollarla en sí mismo. Entonces, generalmente la connotación que tiene un portador en el mundo es negativa, ¿sí? Porque se refiere a enfermedades, se refiere a virus, pero en nuestro caso, nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Así como un virus puede transferirse a otra persona, así como un agente infeccioso puede pasar de un ser vivo a otro, la gloria que usted y yo tenemos puede ser transmitida, puede ser comunicada, puede ser transferida a otra persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, cada vez que usted habla de Cristo, cada vez que usted emite un mensaje, una buena nueva, cuando usted emite el Evangelio, usted está siendo portador de buenas noticias. También un portador, si vamos a la parte histórica, es aquel que transmite un mensaje. Y yo quiero precisamente detenerme un momento acá para hablarles de la importancia de lo que era transmitir un mensaje en la antigüedad. Al comienzo de muchas civilizaciones, los mensajes eran transmitidos mediante corredores, que llevaban un mensaje a viva voz. El término de la palabra correo viene del vocablo correr. Entonces, antes no se decía, te voy a enviar un correo electrónico o te voy a enviar una carta por correo. No, enviaban a un corredor que era el encargado de, valga la redundancia, correr cierta distancia para llevar un mensaje. Entonces, la palabra correo viene del vocablo correr. Correo, correr. Entonces, eso significaba que según la leyenda, uno de estos mensajeros era Filípide, que corrió nada más y nada menos que 42 kilómetros desde el campo de batalla del Maratón a Atenas, era el sitio, se llamaba así Maratón, para anunciar que los griegos habían vencido a los persas. O sea, Filípide corrió 42 kilómetros para llevar una buena nueva, ser portador de una buena noticia. Ahora nosotros estamos sorprendidos que en nuestra ciudad se realizan los 42 kilómetros de la ciudad, Caracas Rock y todo eso, pero eso no es nuevo, eso ya estaba establecido en la antigüedad. Y precisamente no era un evento deportivo, sino era el trabajo de uno que era un portador. Y ya dijimos que el portador es el que lleva buenas o malas noticias. Pero específicamente usted me preguntará, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso en nuestro contexto evangélico? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con la iglesia en este tiempo? Bueno, sencillamente porque el mundo continuamente está transmitiendo malas noticias. El mundo es portador de malas noticias, pero los que somos portadores de la gloria de Dios estamos llamados a ser portadores de buenas noticias. Y yo le preguntaba a uno de mis estudiantes, ¿qué significa evangelio? Y él me decía, bueno, evangelio son buenas nuevas, pastor. Correcto. Entonces el evangelio son buenas noticias. Por eso nosotros
En nuestro caso, Apuntes Teológicos, todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, es un transmisor de buenas noticias. ¿Usted quiere ver malas noticias? Bueno, enciende la televisión, navegue por internet, váyase a las agencias noticiosas más importantes del mundo. ¿Y qué van a transmitir? Lo que es noticia. ¿Y qué es noticia para ellos? Las tragedias, las malas noticias. Pero nosotros somos portadores de buenas noticias. Nosotros somos portadores de buenas nuevas. Nosotros somos portadores de un evangelio que dice que aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Que dice que aunque no exista ningún tipo de producción en el campo, no te preocupes. Dios está con nosotros, Dios está con usted, Dios está conmigo, y el Señor Jesucristo vino a este mundo a ser un portador de la gloria de Dios, a ser un portador de buenas noticias. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿negamos la realidad? No, yo no le estoy diciendo, no le estoy pidiendo que usted niegue la realidad. Hay una realidad visible para el ojo humano, hay una realidad de este mundo. Pero Pablo nos dice a nosotros que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Eso qué significa? ¿Cómo yo aplico eso a mi familia? Bueno, sencillamente yo le digo que si usted piensa o usted ve a sus hijos tomando en la esquina con una vida desordenada, bueno, a partir de hoy, a partir de ahora, usted es un portador de buenas noticias. Usted no va a caminar según lo que está viendo, sino usted va a caminar por fe. Si ahorita lo está viendo con una botella, usted comienza a orar para que él suelte la botella y ahora lo que tenga en sus manos sea la Biblia, sea la palabra de Dios. Así que debemos ser portadores de buenas noticias. Yo le hago una pregunta abierta. ¿A usted le gustaría estar al lado de alguien que siempre le esté dando malas noticias? Por supuesto que no. No nos gustan. Y el Señor sabía eso y sabe eso, y por eso ha creado un ejército de cristianos, de hombres y mujeres que creemos en Él, que le amamos y que somos portadores de buenas noticias. ¿Qué pasaba con el que era portador de malas noticias? Bueno, hermano, este era castigado y sometido al escarnio. En ocasiones muy extremas, se ahorcaba el mensajero, se le cortaba la lengua o la cabeza. En la Edad Media era costumbre azotar al portador de malas noticias, pero el portador de buenas noticias era recibido con honores. ¿Qué le parece? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a ser un portador de buenas noticias. Dios quiere hombres y mujeres que seamos portadores de buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que tenemos que impartir? El Evangelio de Jesucristo. Pastor, ¿pero por qué tengo que ser un portador de buenas noticias? Porque tú eres portador de la gloria de Dios. Y todo lo que Dios produce es bueno en gran manera. Somos portadores de su gloria. Algunos hermanos o algunas personas se han vuelto expertos en ser portadores de malas noticias. Otros son portadores de enfermedades. Otros son portadores de quejas, de murmuraciones, de malas palabras, de malas actitudes. Y yo pudiera preguntarte en esta mañana, ¿qué estás portando tú? ¿Eres un portador de buenas noticias, de malas noticias, de enfermedades, de quejas, de murmuraciones, de malas palabras o de actitudes? Hay cristianos que me he encontrado, y por ahí tengo un tema un poco americano, pero quiero trabajarlo y trabajarlo en nuestro contexto, y es los bravucones de la iglesia. Hay personas que se dedican en la iglesia a ser bravucones, a ser los murmuradores, a hacer siempre lo que tienen una mala actitud, a hacer siempre lo que están de mal humor. Y Dios no nos llamó a hacer eso. Dios lo llamó a usted y a mí a ser portador de su gloria. Y un portador de su gloria está feliz. Un portador de su gloria vive en paz. Un portador de su gloria vive en bendición. No vive continuamente en, como diría algún personaje, en una quejabanza continua, sino nosotros hemos sido llamados a ser portadores de su gloria. Vamos a revisar otro pasaje y vamos después de este pasaje a un corte musical. Pero antes de ir, vaya un momentico a Isaías 52, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice Isaías, qué nos dice el Señor a través del profeta Isaías con respecto
a las buenas noticias, a las buenas nuevas. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, dice en la versión Reina Valera, o buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué le parece? Entonces Dios, a través del profeta Isaías, está diciéndole al pueblo: hey pueblo, hermoso o hermosos son todos aquellos que son portadores de buenas nuevas, que anuncian paz, que traen buenas nuevas del bien, que publican la salvación. Y qué interesante la palabra publicar, porque la palabra publicar la utilizamos ahorita. Publicaste en tu Facebook, publicaste en el Instagram, publicaste en Twitter. ¿Qué estamos publicando nosotros? ¿Estamos publicando malas noticias? ¿Estamos publicando la gloria de Dios o estamos publicando otras cosas? Y Dios dice: qué hermosos. Por eso usted en esta mañana, mi persona, si nos consideramos portadores de su gloria, somos hermosos ante los montes. Aquí voy a utilizar una alegoría. La palabra, muchas veces cuando vemos la palabra montes en la Biblia, tal vez los montes puedan representar lugares altos, lugares de dificultad, puedan representar problemas. Escuche bien, estoy haciendo una alegoría, estoy haciendo una comparación que muchas veces utilizamos con las montañas. Representan problemas, pero maravillosamente Dios habla a través del profeta Isaías y dice: no importa cuán hermosos son sobre esos montes, sobre esos problemas, aquellos que saben anunciar buenas nuevas a pesar de que las circunstancias sean contrarias, a pesar de que las circunstancias sean negativas. Tú tienes que transformarte, ser un agente de cambio, ser una persona que, a pesar de que las circunstancias se vean adversas, ser un portador de la gloria de Dios, ser un portador de buenas noticias. Con esta frase y continuamos aquí desde su programa Apuntes Teológicos Radio. Ok, y les decíamos hace un momento en el segmento anterior que usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Hablábamos de que algunas personas se han dedicado a ser portadores de malas noticias, de quejas, de murmuraciones, de malas palabras, inclusive de actitudes. ¿Qué está portando usted en esta mañana? ¿Usted es portador de qué? ¿De buenas, de malas noticias? ¿Qué porta usted? Y hablábamos en Isaías 52:7, donde el Señor afirma que hermosos son los pies, o sea, los medios que son portadores de buenas noticias. Vamos a buscar otro pasaje en Isaías 49, donde también el Señor habla a través de Isaías y dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Entonces, qué interesante cuando nosotros podemos interpretar Isaías 49. Sión es portadora de buenas noticias. Sión tenía que decir, levantar su voz por encima de tal vez las quejas, las murmuraciones, las malas palabras, las malas actitudes. Pero Sión tenía que ser diferente y levantar su voz por encima de otras voces y anunciar buenas noticias. ¿Y cuál era la buena noticia que Sión tenía que anunciar? Era llamar a las otras naciones y decirles: venid aquí, vengan acá. Dios es nuestro Dios, aquí está Dios. Y aquí en Venezuela, aquí en nuestro país está Dios. Y hoy usted tiene que levantar su voz por encima de las otras voces que se encuentran anunciando situaciones destructivas a nuestro país. Usted tiene que levantar su voz por encima de esas voces y decir: venid acá, las otras naciones, voltea su rostro, que aquí está Dios. He escuchado personas no cristianas, por supuesto, que me dicen: esto se lo llevó quien lo trajo. No. Aquí nadie se ha llevado nada. Aquí está Dios, con usted y conmigo. ¿Y por qué ellos van a saber que Dios está aquí? Porque usted y yo somos portadores de su gloria. Somos portadores de buenas nuevas. Somos portadores del Evangelio.
y tenemos oportunidades en este momento de predicar la palabra de Dios. Vamos a profundizar un poco más. Isaías 61:1, un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero allí veremos, dentro de la misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué otras cosas vino a hacer Él? Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A todo lo que nosotros leemos y vemos en la palabra, pero por encima de todas estas cosas, el Señor Jesucristo vino a esta tierra a ser un portador de la gloria de Dios, a ser un portador de buenas noticias, a ser un portador de buenas nuevas, a ser un portador del Evangelio. Y eso es lo que yo quiero transmitirte en esta mañana. Tú eres un portador del Evangelio, tú eres un portador de la gloria de Dios, tú eres un portador de buenas noticias. Pastor, pero es que hay situaciones negativas en mi casa, hay situaciones adversas en mi vida. No importa. Lo externo no tiene por qué afectar lo interno. Y lo interno es que, aunque por fuera eres un vaso de barro frágil, que puede estar quebrantado, que puede estar con cicatrices, eso es afuera. Por dentro, tú eres un contenedor de la gloria, del tesoro de Dios en tu vida. Eres un portador de su gloria. Y esto es importante recordarlo. Esto es importante recordarlo, y sobre todo en las situaciones difíciles, porque se nos olvida quiénes somos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado. Tenemos que recordarnos, tenemos que hacer ese ejercicio práctico que hacía David en muchas oportunidades, en muchos de los salmos, y le decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? David tenía que recordarse a sí mismo que él era un portador de la gloria de Dios. Usted tiene que recordarse a sí mismo en los momentos de dificultad que usted es un portador de su gloria. Y ser portador de la gloria de Dios es uno de los oficios, es una de las cosas más grandes, más importantes sobre esta tierra. Cuando usted va en su barrio, cuando usted va en su carro, cuando usted está en su casa, en el lugar donde usted está, nada más y nada menos, usted es un contenedor, es un portador de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, dijimos, comenzando este estudio en 2 Corintios 4:6, que Cristo iluminó ese corazón que estaba en tinieblas para que nosotros tuviéramos el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora usted es esa luz. Por eso el Señor Jesús nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Por supuesto, porque usted es el portador de la gloria de Dios. Y hay otro pasaje muy interesante, muy interesante, que cambió mi perspectiva totalmente, mi perspectiva de vida, cuando leí Hebreos 1:3. Y este sí lo voy a leer en la versión Biblia Las Américas. Y dice, verso 3: Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién es Él? Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3, yo decido creer que es Pablo quien escribe la carta a los Hebreos. Eso teológicamente todavía se discute, pero yo estoy convencido, o mi opinión como teólogo, como estudioso de las Escrituras, es que el apóstol Pablo escribió Hebreos. Y el apóstol Pablo, en mi opinión, dice: Él es el resplandor de la gloria. ¿De cuál gloria? La gloria de Dios. Y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. ¿Eso qué significa, hermano y hermana? Que usted no puede estar en depresión. Que usted no puede estar con baja autoestima. Que usted puede entristecerse, pero eso tiene que pasar con esta gran noticia que yo le estoy dando en esta mañana. Usted, nada más y nada menos, es portador de un tesoro. Y ese tesoro es Cristo. Y ese tesoro es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso usted es luz, yo soy luz. Y no solamente eso, sino que ese tesoro es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Hay muchos cristianos que me dicen: no, pastor, pero es que mi vieja naturaleza, a veces el viejo hombre, otra expresión que es muy usada por allí, me bajo de la cruz y después me vuelvo a subir. No, eso no puede ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el resplandor de la gloria
de Dios aquí en la tierra porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. O sea que a razón de esto, el apóstol Pablo también magistralmente nos dice que todas las cosas viejas ya pasaron. Todas. Esa vieja naturaleza tuvo que haber muerto, tuvo que haber pasado. ¿Sabe por qué? Porque ahora en usted y en mí habita una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no es otra cosa que la expresión exacta de la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Moisés pidió ver a Dios y solo se le concedió ver sus espaldas, porque si no moriría. Sin embargo, este autor de los Hebreos, para mí Pablo, nos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Eso significa que lo que Moisés pedía en aquel tiempo era imposible, pero ahora para nosotros eso que él pedía ver, que él pedía palpar, habita en usted y en mí. Esa persona es Cristo, esa persona es Dios habitando en usted, en esos barros, en esos vasos de barro, pero somos vasos de honra para Dios porque contenemos ese tesoro que es Jesucristo. El apóstol Juan nos afirma esto que dice Pablo en Hebreos, al decirnos en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya. Que vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, los portadores de la gloria de Dios tenemos, al tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ser portadores de buenas noticias. Y al ser portador de la gloria de Dios, entonces hay en nuestras vidas gracia y verdad. Usted y yo somos portadores de esa gloria, somos portadores de Cristo. Cristo habita en su corazón, habita en el mío. No solamente somos portadores de su gloria, sino que también poseemos una naturaleza, una nueva naturaleza. Yo me alegré cuando entendí esto, cuando esto se hizo una conciencia en mi vida. Yo tengo una nueva naturaleza, y esa naturaleza no es cualquier naturaleza, es la naturaleza exacta de Dios en mí a través de Cristo. Eso quiere decir que esa vieja naturaleza, esa naturaleza adámica, cambia, se transforma definitivamente, y pasamos a ser la naturaleza de Dios. Por eso entendemos a Juan cuando dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y algunos me preguntarán: pastor, pero es que yo peco con mi pensamiento, con mis actitudes, con mis palabras, con mi forma de ser. Mi alma muchas veces no se sujeta a mi espíritu. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿No soy un hijo de Dios? Un momento, yo no estoy diciendo eso. Si leemos detenidamente, dice 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y Pablo nos enseña que hay una diferencia entre practicar y cometer un pecado ocasionalmente. Tampoco le estoy dando una licencia para que usted peque ocasionalmente. Simplemente le estoy diciendo que usted, si se vuelve un practicante del pecado, Juan dice, él no ha nacido de Dios. Pero nosotros no somos los que practicamos el pecado. Nosotros somos los que hemos sido salvos, hemos sido regenerados, limpiados, santificados, y que ocasionalmente pecamos. Ocasionalmente, en algún momento, alguna situación. Pero la palabra también nos prevé de esas situaciones y nos dice: pero abogado tiene para con el Padre. Tenemos entrada libre ante el Padre para pedir perdón por esos pecados que ocasionalmente podemos cometer. Entonces, ¿pero por qué Juan habla de esta manera? Porque Juan dice que la simiente de Dios permanece en nosotros, y esa simiente de Dios es Cristo. Porque usted y yo somos portadores de la gloria de Dios, y ya hemos visto que la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, su naturaleza exacta es en Cristo. Entonces, usted, ¿para qué fui creado? Mucha gente se preguntarán y dirán: pero pastor, ¿para qué Dios me creó? Yo todavía no entiendo cuál es mi propósito, yo todavía no sé cuál es mi llamado. Pero usted fue creado, una de las cosas para las cuales usted fue creado es para mostrar la gloria de Dios y ser la expresión exacta de su naturaleza. En otras palabras, ser un portador de su gloria. Dios
desde el cielo, cuando usted va por las calles de Caracas, cuando usted está en el metro, cuando usted está en cualquier lugar que usted se encuentre, Dios dice, allí va un portador de mi gloria. Allí va un hombre o una mujer que sabe representarme, que sabe ser una expresión exacta de mi naturaleza. Allí va un hombre o una mujer que me ama, pero que adicionalmente otros conocen de mí porque Él es esa expresión exacta de mí aquí en la tierra. El tiempo, como siempre, avanzando. Y vamos con otro pasaje. Vamos a Colosenses 1:27. Y ya sabe, puede comunicarse con nosotros al 0412-709-5302. Envíenos un mensajito. Todos aquellos que quieran ser transmisores de buenas noticias, de buenas nuevas. Si este mensaje o esta palabra que usted está recibiendo en esta mañana ha sido de bendición para su vida, Dios le está hablando a través de este mensaje, bueno, comuníquese con nosotros. Díganos, sí, nosotros creemos que somos portadores de la gloria de Dios. Colosenses 1:27, vamos al Nuevo Testamento. Y allí en Colosenses hay una palabra extraordinaria. Hay personas que me preguntan, pastor, pero es que yo no sé si Dios está conmigo, yo no sé si Dios va a cumplir el propósito que me dijo. A mí alguien me habló en alguna oportunidad y me dijo que yo iba a llegar a las naciones, pero imagínense cómo están las cosas, cómo yo voy a ir a las naciones. Hermanos, escuche bien esto. Si usted piensa de esa manera, usted tiene que escuchar esto. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Okay. ¿Quién es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. En otras palabras, cuando usted va por las calles de la ciudad, cuando usted va caminando por la ciudad, Dios dice, ahí va uno que es esperanza de gloria. Allá va otro caminando que es esperanza de gloria. Aquel que se está montando en la camionetica, esa es esperanza de gloria. Nosotros hemos sido llamados a ser esperanza de gloria para otros. ¿Eso qué significa? Portador de la gloria de Dios. Eso significa ser portador de buenas noticias. Eso significa que al que veamos afligido, nosotros le vamos a decir, no se preocupe, yo tengo una palabra para usted. ¿Y por qué tengo una palabra para él? Porque yo soy portador de la esperanza de gloria. El apóstol Pablo nos dice que muchas personas que están fuera de la salvación son aquellos que se encuentran sin Dios, sin fe y sin esperanza. Nosotros como cristianos, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Somos portadores de esperanza, no de malas noticias. Pastor, ¿qué hacemos con las malas noticias? Las malas noticias van a estar. Y me atrevo a decirle que las malas noticias están para probar nuestra fe. Mi fe está por encima de las malas noticias. Mi fe está por encima de las malas situaciones que van a pasar en mi vida. Pero fíjense, antes la gloria de Dios estaba en un arca y era colocado frente a la batalla. Cuando el pueblo de Dios tenía que enfrentarse a una batalla, entonces el arca era colocada frente a los dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército enemigo. Y el colocar el arca en medio de los dos ejércitos, eso le transmitía un mensaje al ejército enemigo. Ese mensaje era, hey, ustedes no están peleando contra nosotros, ustedes están peleando contra Dios. Y el mensaje que también le transmitía el colocar el arca allí era, señores, nosotros tenemos la victoria garantizada. Lo voy a repetir. Cuando ellos iban a la batalla y colocaban el arca en presencia de sus enemigos, le estaban enviando un mensaje. Tenemos la victoria garantizada. Ahora, si eso era un mensaje si eso era un mensaje para el pueblo, para el enemigo, perdón, si eso era un mensaje para ellos, y si el colocar el arca transmitía o nos decía la victoria está garantizada, ¿cuánto más ahora que el arca no está fuera? Que la presencia de Dios no está fuera. La presencia de Dios está en nosotros a través de Cristo. Eso quiere decir que si antes
la presencia externa del arca garantizaba la victoria, cuánto más ahora que Dios no está en templos, Dios no habita en el arca, Dios habita en el templo que es su cuerpo y el mío. Eso va a significar que por todo lugar donde usted vaya, ¿qué es el mensaje que usted está transmitiendo? Soy portador de la gloria de Dios y mi victoria está garantizada. ¿Por qué? Porque Dios está con usted y está conmigo. Vamos a ir rápidamente a otro pasaje, ya el tiempo se nos va y quiero terminar este tema hoy. En 2 Samuel 6:11, allí vemos también que el arca de Dios fue llevada a la casa de Obed-Edom. Usted puede leer el pasaje completamente en su casa, pero voy a hacer referencia de esto rápidamente. El arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. Y David y todo el pueblo de Israel se dio cuenta que porque el arca estaba colocada en la casa de Obed-Edom, y lo dice la escritura, lo dice la palabra, en la casa de Obed-Edom prosperaba. Era bendecida por Dios. Porque el arca estaba allí. Volvemos en retrospectiva. Antes era un arca. Ahora Dios habita en usted y en mí. ¿Eso qué significa? Que todo lugar donde usted y yo estemos, ese lugar tiene que ser bendecido. ¿Sabe por qué? No por mi gloria, no por mi inteligencia, no por mi sabiduría, no por mi unción. Sencillamente porque soy portador de la gloria de Dios. Y el pasaje en 2 Corintios 4:6 nos dice, ¿por qué Dios coloca su gloria en vasos de barro? Precisamente para que el vaso de barro no crea que él es más importante que la gloria de Dios. Para que el vaso de barro siempre comprenda y entienda que todo lo que Dios produce y hace es para su gloria, no para el vaso, sino para el tesoro que está dentro de él. Y termino con esto, porque ya el tiempo se nos fue. Termino con esto. Si el arca estaba en la casa de Obed-Edom y podía bendecirla, ¿cuánto más ahora Cristo puede bendecirnos y bendecir todo nuestro alrededor? Porque Él habita en mí, habita en usted. Pastor, pero ¿qué pasa si yo entiendo en esta mañana que yo soy portador de la gloria de Dios, pero sin embargo me pasan cosas negativas? Vamos rápidamente, muy rápido, a Génesis 50. ¿Qué pasa si yo creo esto que usted me está diciendo hoy, pero igual no estoy viendo bendición, sino que estoy viendo son cosas negativas? Pastor, las cosas me salen mal, ¿qué hago? Génesis 50, versículo 20. Y dice, hablando José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Eso qué significa? Que José entendió que todas las cosas negativas que le pasaban, Dios tenía el control. Y que por él ser portador de la gloria de Dios, José era un portador de su gloria. Y cuando algo malo le sucedía, cuando algo negativo venía a su vida, él no se preguntaba, ¿será que soy el portador? ¿Será verdad que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me bendice? ¿Será que Dios me escucha? No. José entendió que a pesar de las situaciones difíciles, pero él era un portador de su gloria, esas situaciones difíciles, Dios las iba a transformar en algo bueno. José nos dice, todo lo que pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó para mi bien. Y culmino con este otro pasaje que lo escuchamos todo el tiempo en nuestras iglesias, pero siempre se nos olvida cuando estamos en dificultades. Romanos 8:31 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, y la última vez que yo busqué, todo era todo, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Y por qué todas las cosas nos van a ayudar para bien? Porque Dios está con nosotros, Dios está en vosotros y Dios está sobre vosotros.
Bueno, y continuamos